Tomás Luis Cano, Radio Altos Bahía Blanca, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo está usted? Luis, mucho gusto, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos interesa mucho del otro día, a medida que uno fue conociendo por las informaciones periodísticas quién era este personaje multi, hipermillonario que maneja tantísimas cosas y uno se siente cada vez más en una sociedad absolutamente vigilada frente a estos personajes que hasta descreen del sistema democrático. ¿Cómo es esto del anticristo? ¿Qué mirada tienen ustedes ahí? Bueno, la verdad es un tema para nosotros súper interesante, más allá de lo que es el personaje de Peter Thiel y cómo él hizo su fortuna y demás. Él tiene una característica que es que hace bastantes años está dando conferencias donde él ordena sus ideas a partir de la idea del anticristo. Y él tiene una visión particular de esta figura religiosa. Peter Thiel lo que sostiene es que el anticristo no es en realidad un sujeto que trae el caos y guerra, como sería la lectura tradicional de las escrituras, sino que él plantea que el anticristo y la persona que llevaría a la catástrofe de la humanidad es en realidad una persona amable, cándida, que viene a proponer el orden, ¿sí? Y esto se inscribe en varias ideas que tiene Peter Thiel, ¿sí? Remarco esta idea de que para él la idea de convivencia pacífica, ordenamiento y confluencia es una señal del fin de los tiempos. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones que se han mencionado poco de la historia política de Thiel, que es, por ejemplo, Peter Thiel es un gran donante a un conjunto de grupos de acción política en Estados Unidos que lo que vienen trabajando fuertemente es hacer lobby en contra de los políticos que quieren regular la tecnología, ¿sí? Esto va todo en línea. Nosotros no lo decimos por humor lo del anticristo. La idea de Peter Thiel de que la armonización, de que la coexistencia es un precedente de un gobierno totalizador y la señal del caos, es una constante en su vida política. Uh-huh. Que lleva muchos años esto. Entonces, en resumidas cuentas, esta idea bastante particular de Thiel, la idea de una regulación, de un régimen internacional coordinado, para Thiel es una señal de la existencia de un anticristo entre nosotros. Puede parecer chistoso, pero en realidad cuando son tipos mega multimillonarios con tanto poder, esto genera un poco de preocupación, la verdad. Uno ha leído también que allí, digamos, como que se quiere meter en la discusión respecto de lo que significa el sistema democrático, el Estado de Derecho, la división de poderes, algo que ya se viene planteando desde hace más de 200 años con el constitucionalismo. Esto del anticristo, esta mirada de estos tipos que manejan altas tecnologías, ¿ponen en peligro ese sistema que conocemos de hace tanto tiempo? Nosotros creemos que sí. Creo que hay dos partes interesantes sobre las posiciones de Thiel sobre la democracia. Thiel lo que viene sosteniendo hace mucho tiempo es que la libertad no depende de la democracia, que la democracia no es un garante suficiente. Thiel también lo que tiene es, si bien él se reconoce libertario, gran parte de su fortuna son contratos públicos. Es decir, son empresarios del sector privado que toman control de activos estratégicos públicos mediante contrataciones públicas, sea por contratos para inteligencia artificial, asesoría, infraestructura informática, o inclusive actividades de vigilancia. Ese es un modelo de amenaza, claramente, es un peligro. Pero también hay un doble punto, Luis, que es interesante, más internacional. Las declaraciones de Thiel, que todo el tiempo habla de la decadencia y de que es necesario hacer algo para evitar la decadencia, dan cuenta de que en su visión política ya no hay una posición hegemónica absoluta de Occidente. Él está dejando entrever que él ve otra cuestión, que es interesante. Y creo que en ese escenario estamos, entre una persona que ve un multimillonario que advierte una decadencia respecto a las instituciones occidentales, que va utilizando esa decadencia para ir tomando posiciones de poder en base a infraestructuras públicas, y que al mismo tiempo pretende decir que la democracia no es suficiente para evitar cierta división de colapso occidental que él tiene. Entiendo. En ese análisis respecto de la debilidad de Occidente, entonces mete todo su poder para controlar determinadas áreas de los estados
estoy imaginando más o menos, o creyendo entender qué es lo que usted ha dicho, que me resulta interesante, y ahí aparece este tipo que vale la pena decirlo, tengo entendido, no es ingeniero, no es nada, sino que es filósofo con muchísima plata. En su condición estudió filosofía y se mete en determinados estratos de los grandes estados para manejar una cantidad impresionante de datos, manejar información y a partir de ahí ejercer su dominio. ¿Eso es lo que usted está queriendo decir? Aprovechando incluso cierta debilidad, en este caso de Occidente. Sí, totalmente. Y de hecho acá hay un problema más de base, más particular en Argentina, que es, Argentina viene de muchos años de una crisis informática muy grande, ¿no? Las bases de datos están totalmente rotas, tenemos muchos problemas en la gestión, y una gestión muy fragmentada de informática que hace que el Estado muchas veces no pueda dar respuesta. Hoy en día en el Congreso hay un acuerdo, ¿se acuerda usted hace unos meses, un acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos que se había anunciado con bombos y platillos? Hace poquito tiempo, hace poco tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Ese acuerdo tiene un artículo, no me acuerdo si es el 43 o el 54, por ahí, en el cual hay algo que van a votar los diputados que es muy alarmante, que es establecer que Estados Unidos es una jurisdicción de protección adecuada para datos. Voy a resumir mucho esto. Pero básicamente eso lo que permitiría es que el Estado argentino contrate con empresas americanas en servidores en Estados Unidos para alojar los datos del Estado y dejar ahí radicada la gestión del Estado. Esto ya no es ciencia ficción, esto es algo que está pasando en otros países. Nosotros, nuestra interpretación es que la visita de Till se inscribe en esta idea de, primer paso, reconocer a Estados Unidos como una jurisdicción de protección adecuada, después centralizar bases de datos como hizo el decreto 941-25, después un conjunto de resoluciones del Ministerio de Seguridad, y que posiblemente lo que están planteando desde el Ejecutivo es contratar una empresa extranjera para radicar datos esenciales del Estado argentino bajo la promesa de dar una solución a los problemas cotidianos que tenemos, pero renunciando a nuestra soberanía informática sobre nuestros datos e infraestructura. Me parece un punto interesante, Tomás. Le pido si lo podemos bajar un poquito más a la discusión, incluso para que uno lo pueda entender y la gente que lo está escuchando. Ahí hay una idea de, entonces, todos los datos que tiene la Argentina, incluso individuales, colectivos, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, cómo votamos, cómo pagamos, arca y todo ese tipo de cosas, trasladarlo todo eso a una gran computadora en Estados Unidos y que lo maneje una empresa privada desde los Estados Unidos, sabiendo todo lo que pasa en el Estado y en la ciudadanía argentina, o estoy viendo mucha ciencia ficción? Nosotros lo que vemos es que se están tomando medidas en ese camino. Están preparando el terreno para hacer una contratación pública de algún sistema de Big Data, se llama, Palantir, es justamente una empresa especialista en esto, ¿sí? Y que esto va a ser un gran remedio para un gran mal. Nos lo van a presentar como una solución de mejora del Estado, de mejora de las prestaciones del Estado, pero al mismo tiempo vamos a estar renunciando a nuestra soberanía nacional. ¿Sí? Nosotros creemos que vamos en este camino, lo que debemos venirse. Sí, lo comprendo. Por lo tanto, aquello que se decía hace algunos años, no me acuerdo, creo que lo había planteado un economista griego, el famoso, o un escritor griego. Exactamente, el tecnofeudalismo ya ha quedado, ya estamos ¿en qué estamos? ¿En el tecno qué? Yo diría más bien que nunca nos fuimos del colonialismo, porque son todas políticas de dependencia de los países del sur global con respecto a los países que tienen capacidad tecnológica. Hay un ejemplo de esto en la región, una ley relativamente nueva de El Salvador, no importa, es una ley de compras públicas, pero El Salvador está yendo progresivamente a un modelo de dependencia de específicamente Google, una ley que sancionaron en el 2023. Es decir, los servidores de El Salvador, que es un país mucho más chico que nosotros, con sus características y demás, dependen totalmente de una persona en California que toca un botón y autoriza el funcionamiento de los sistemas informáticos del Estado salvadoreño. Esto ya está pasando en el mundo, ¿no? Esto no es ciencia ficción, tenemos muchos casos registrados. Vamos en ese camino, entonces, en ese marco, en ese contexto que usted está comentando,
desde el observatorio hay que entender la visita de este personaje a la Argentina y que aparentemente ya compró una casa como para quedarse un rato más. Una linda casa parece, por lo visto. Sí, 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 abajo de la autopista la compró, sí, sí. ¿Nos tenemos que preocupar? Creo que tenemos que ocuparnos. Nosotros lo que estamos viendo es difícil a veces hablar de temas de informática, pero si nosotros no tenemos un control de nuestra infraestructura pública, vamos a ser dependientes de actores externos siempre que nos pueden limitar nuestras decisiones. Y eso por un lado, y por el otro, es necesario poner la tecnología en la política, porque si no tenemos una gestión informática del Estado, es muy difícil que podamos dar soluciones a los problemas que nuestra población tiene. Sí, y además, como usted dijo, o al menos así lo entendí yo, digamos, claro, no todo el mundo entendemos de tecnología como ustedes, y claramente en un país como el nuestro, todos tenemos diversos problemas, problemas muy básicos, por ejemplo, poder llegar a fin de mes. Entonces, Total. no creo que esto preocupe a tantísima gente, pero hay que mirarlo con muchísima atención, ¿verdad? Porque es una nueva forma de colonialismo, claramente. Un pasito más hacia la pérdida absoluta de soberanía. Totalmente, y que esa pérdida de soberanía en definitiva es también parte de que mucha gente no llega a fin de mes. Nunca nadie vivió bien en las colonias. Claro. Un gusto la charla, Tomás. En cualquier, desde Bahía Blanca le agradecemos muchísimo estos minutos porque lo sabemos muy ocupado. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto, la verdad. ¿Sí? Igualmente, muy Muchas gracias amable. a la Bueno, producción. bueno. ¿Qué más, Soledad? ¿Te das cuenta? Sí. Chuchi. ¿Te das cuenta? Una de las Y pocas cosas que me acordé siempre de cuando rendí una materia de la hace sociedad muchos años. vigilada que decís siempre. ¿Cómo? Lo de la sociedad vigilada que decís siempre. Claro. Esto es, las profesoras, en aquel momento se hablaba rápidamente del panóptico de Bentham y aquel famoso libro de la década del 60-70 de Foucault, que hablaba de una sociedad vigilada, en otros términos, ¿no? Planteaba, no esto, sino hablaba de eso, la sociedad vigilada, unida con eso de 1700 y pico que planteaba.